Y bueno, llegamos a Romanos 9. Hoy específicamente del versículo 19 al 29. Y les pido que presten atención y por así decirles, les voy diciendo. Van a haber muchas preguntas que no vamos a responder en voz alta, pero cuando haya una pregunta, hagámosla en nuestra mente y tengamos la respuesta en nuestra mente. Les invito a que abran sus Biblias o a que enciendan sus Biblias en Romanos 9 del versículo 19 al 29. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera del 60. Y dice así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado en esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Perdón. También Isaías tocante a Israel, clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Padre soberano, Dios todopoderoso, gracias por permitir que hayamos llegado hasta aquí. Porque si nosotros vivimos, respiramos, si podemos caminar, Señor, si tenemos fuerzas, todo es por tu misericordia. Todo es por tu gran piedad para con nosotros los seres humanos. Dios mío, muchas gracias por eso. En este momento en que nos encontramos reunidos como tu cuerpo, Señor, también como estamos como hermanos, te pido que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a que en lo que tú has revelado podamos comprender, Señor, pero dejar los misterios a ti, porque tu palabra así lo declara. Te ruego, Señor, que la palabra sea predicada, que no sea, Señor, la preparación, no sea capaz el juicio que se tuvo al buscar en lo que se dependa al momento de exponer tu palabra, Señor, sino sabiendo que es solo de ti, porque la obra es tuya y tú eres un Dios soberano que va a hacer tu voluntad ante todo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz. Santifícanos en tu verdad, Señor. Amén. Como introducción a este mensaje, en el mensaje pasado vimos los primeros capítulos de Romanos. Y como vimos en el texto de Romanos 9, en los primeros pasajes, vemos a Pablo literalmente pidiendo si es posible ser condenados para que los israelitas alcanzaran salvación. Obviamente esto lo está haciendo Pablo como un sentir de su corazón y no tanto como una petición lógica.
Pero esto nos hace entender el deseo de Pablo por la salvación de los judíos. También se trae a colación los sucesos de los patriarcas como Abraham e Isaac, en donde vemos la elección del Señor y que entendemos que la elección del Señor no viene dada por una cadena de ADN o por una herencia sanguínea. Ni tampoco es que Dios ve al futuro y dependiendo cómo las personas sobren, Él escoge a las personas. Si las personas van a creer en el futuro o no, en el futuro antes de la creación, y en ese futuro Dios lo ve y decide añadirlos a su redil. Entendimos sencillamente que creer esto sería creer que la salvación es por obras. Hoy veremos la segunda parte del capítulo y una segunda parte bastante directa y bastante reprensiva, podríamos decirlo. Así que nuestro primer punto se llama sentado en su trono. Vamos a leer nuevamente los versículos del 19 al 23 para entender en qué contexto se basa este primer punto. Del 19 al 23 lo acabamos de leer ahora, dice: pero me dirás por qué inculpa, por qué quién ha resistido a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y uno para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahora, desde la primera parte del capítulo 9 entendemos que Dios es quien predestina a las personas. Él es el que tiene el poder de escoger y es el que determina quiénes serán salvos. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir una pregunta que ha estado seguramente en nuestras mentes también. Y lo leo en otra versión para hacerlo un poco más claro. Dice así: ahora bien, ustedes dirán, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron lo que sencillamente se les exige que hagan? Es decir, ¿por qué Dios culpa entonces a las personas que no lo escogen, si al final es el Señor quien escoge? Y ahora te hago una pequeña pregunta, una pequeña gran pregunta. ¿Es Dios injusto? La vuelvo a hacer nuevamente. ¿Es Dios injusto? Les hago una pregunta. ¿Dónde está sentado Dios? ¿Dónde nosotros hemos sentado a Dios? ¿Dónde tú has sentado a Dios? ¿Dónde tú has puesto a Dios? ¿Ya la respondieron en su mente? Ahora, después de responder estas preguntas, les hago otra pregunta. ¿Nosotros tenemos el poder de sentar a Dios en donde queramos? ¿Nosotros podemos o tenemos el poder de rebajar a Dios y hacerlo igual a nosotros? Siempre nuestras acciones tienen motivaciones por detrás. Es imposible que nosotros actuemos por inercia pura. De hecho, leí un poco acerca de la conducta humana y aún en la inercia, nuestro corazón o nuestra mente actúa por incertidumbre o por querer encajar en un grupo o por querer pertenecer en donde se está en ese momento. Ejemplo, un ejemplo puede ser en un aula de clases, cuando preguntan algo, no tenemos ni idea, pero las personas levantan la mano, nosotros levantamos. O no sé si han visto, por ejemplo, que una persona llega, no las que están dormidas, sino las que llegan y están aplaudiendo y la persona aplaude también. Es decir, actuó por inercia. Pero en realidad
su corazón sentía incertidumbre y quería pertenecer en ese momento y por eso hizo lo que todos los demás hacían. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué está comentando esto? ¿Qué tiene que ver? Y tiene que ver porque siempre nuestras interrogantes tienen una motivación interior. Siempre nuestros cuestionamientos tienen un porqué dentro de nuestro corazón. Hay muchísima probabilidad de que tú y yo hayamos pensado lo que dice el versículo 19. Es muy, muy altamente probable. De hecho, podríamos darlo como una realidad. En algún momento de nuestras vidas nosotros hemos pensado, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a escoger a unas personas y a otras no? O sea, pero no entiendo. O sea, la Biblia no dice que Dios es amor. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede Dios culpar entonces o juzgar a las personas si sencillamente Él las escogió? No me respondan, pero les aseguro que si se hacen un autoexamen y se dicen si he pensado o no he pensado esto, la mayoría va a decir que sí. Pero ahora vamos a analizar esto un poco de una perspectiva mucho más amplia. Les hago una pregunta. Perdón que le diga de tú, diría usted por respeto, pero les tengo confianza, así que tú eres dueño de tu vida. Les hago nuevamente la pregunta. ¿Tú eres dueño de tu vida? Pueden hacerse la pregunta, ¿yo soy dueño de mi vida? Si eres dueño de tu vida, entonces puedes controlar tu destino, porque eres dueño de tu vida. ¿O no? Si puedes controlar tu destino, entonces ¿por qué las cosas no salen como las planeas? Si todas tus respuestas fueron sí, sí soy el dueño de mi vida, sí puedo controlar mi destino, sí las cosas siempre salen como yo las planeo. Ahí tendrías que preguntarte si crees en Dios y dices que Dios es tu Señor, es muy probable que tu Dios no sea el Dios de la Biblia. Si tus respuestas fueron no, entonces la pregunta es ¿quién las controla? ¿Quién controla tu destino? ¿Quién controla tu vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? Nos iríamos a la respuesta obvia, que es el Señor es el dueño de nuestra vida. Vamos a ver lo que dice, yo lo voy a leer acá, Segunda de Crónicas 26. Dice, y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Ahora vamos a analizar algunas cosas. Este punto, les advierto, está cargado de muchas preguntas. Vamos a hacer una especie de introspección en nosotros mismos. Vamos a preguntarnos esto. ¿Puede algo que nosotros hayamos crearnos decirnos a nosotros, no me gusta cómo me creaste? ¿Puede el metal decirle al herrero, una pieza de metal, no me gusta cómo quedé? ¿Puede un ensayo que ustedes hagan para la universidad decirle, no me gusta cómo me escribiste? No, detesto cómo me escribiste. ¿Puede? Parece ridícula la pregunta, ¿verdad? Porque nada de lo que nosotros hagamos va a tener conciencia y razonar. Y si alguno piensa, sí, la inteligencia artificial, todo esto, les digo realmente que la inteligencia artificial jamás va a tener conciencia. Es algo que es un estado que no va a poder alcanzar un modelo de inteligencia artificial. Es decir, nada que el humano cree tiene conciencia y dominio para decir, no me gusta cómo me hiciste. Entonces nosotros podríamos llegar a la conclusión de que nosotros no tenemos el poder de crear vida. No tenemos el poder de hacer una nueva creación.
Y es que al analizar esto, al hacernos estas preguntas y concluir esto, llegamos a algo que puede que esté muy a simple vista, pero que probablemente no querramos ver. O a veces sencillamente no lo vemos, y es la gran distancia que hay entre Dios y nosotros. Cuando leemos el versículo 21 que nos dice, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Simplemente nos está enseñando una verdad absoluta. Es que el Dios creador tiene derecho absoluto sobre su creación. Y esto es algo que nosotros no vamos a poder evadir o esquivar. No es que nosotros podamos usar una expresión de decir, si no creo, no existe. ¿Han escuchado esa expresión alguna vez? Si no lo creo, no existe. No podemos aplicar esa expresión con nuestro Dios. Ahora tú y yo somos esos vasos que está relatando, porque digamos que es una ilustración que está usando en este caso Pablo, inspirado en el Antiguo Testamento, para mostrarnos cómo Dios nos hizo a nosotros y qué somos. Somos la creación de sus manos. Nosotros no podemos escapar a esta realidad. Nosotros no podemos decir, Dios, todos los humanos son tu creación, pero yo no. Es lo mismo que nosotros, para entenderlo un poco, viéramos este ejemplo, que padres biológicos de un niño le digan, no, él no es mi hijo. No, él no es mi hijo. Que la madre le diga, no, tú no eres mi hijo. Van y se hacen una prueba de ADN y si los genes dan coincidencia, ¿qué va a concluir? ¿Qué se va a concluir? Que es su hijo. Pero ellos pueden negar y decir, no, tú no eres mi hijo. Pero los genes están gritando una realidad. Es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros no podemos escapar a decir que no somos creación del Señor. Ahora, Pablo está dejando en claro algo muy importante, y es que él se está dirigiendo a personas que capaz no tenían dudas sinceras, sino que pretendían usar una excusa para su pecado e incredulidad. Pero como nosotros en algún momento de nuestra vida de seguro hemos hecho. Charles Spurgeon dijo que el humano permitirá que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Y cuando nos enfrentamos a este tipo de realidades, generalmente nuestro corazón dice, no me gusta ese Dios. Porque puede que nuestro corazón en su interior nos esté diciendo, yo no quiero ese Dios todopoderoso, yo quiero un Dios controlable, un Dios el que yo pueda manipular. Y generalmente la cultura nos ha acostumbrado a vernos como los señores de nuestro destino. Y creemos que nosotros tenemos la autoridad de decirle a nuestro Dios, Dios hágase su voluntad, algunas veces. Pero en otras ocasiones decimos, no, Dios, como dice el argentino, para, ahora yo me encargo, déjalo ahí. Esto lo hago yo, quédate ahí. ¿Has escuchado decir, Dios es amor? Si Dios ama, no ama a todos. Y por eso todos vamos a ir al cielo igual. ¿Cómo es posible que Dios escoja a algunos y otros no? No me respondan. Pero ¿se han hecho estas preguntas? No me respondan. Respóndase a sí mismo. Cuando nosotros intentamos cuestionar a Dios, ya sabiendo que en la carta de Romanos hemos visto muchas veces, donde nos dice tajantemente que las personas por sí mismas no van a escoger a Dios y que nosotros mismos no lo hubiéramos hecho. Necesita sí o sí Dios intervenir para que nosotros lo escojamos. Pero ahora cuando nosotros intentamos hacer este cuestionamiento, no en el sentido de buscar una respuesta sincera, sino decir, listo, ya no creo en Dios, listo, no creo en Dios y me olvido de eso.
buscando una excusa para no creer, buscando una excusa para no seguir al Señor, buscando una excusa para no dejar el pecado que tanto placer nos puede dar, buscando una excusa para hacer lo que nosotros queremos, en vez de dejar que su Espíritu nos guíe a hacer buenas obras. Ahora, no debemos olvidar lo que la mayoría ha aprendido hasta ahora. Y si no los conocemos ahora, y en este caso justamente hay personas que no han estado con nosotros desde hace tiempo, no olvidemos lo que dice Romanos 1 del 18 al 23. Leo en la Reina Valera 2015. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si uno se va a la ciencia y un verdadero científico le preguntas, ¿Dios existe? Te va a decir, no puedo responderte la pregunta más grande de la humanidad. De hecho, hay movimientos ahora que ven el ateísmo como algo absurdo, porque en la ciencia hay que tener algo y poderlo comprobar para decir si es cierto o no. Dios nos muestra con su palabra que es imposible que no veamos su creación y decir hay un arquitecto detrás de esto. De hecho, si nosotros buscamos y si quisiéramos buscar información, encontraríamos que hay cosas creadas, por ejemplo el ojo humano, que necesitaría mucho más tiempo del que tenemos para poder crearse, para poder generarse, para poder tener visión. Hay muchas cosas que gritan, hay un Dios creador. Nosotros deberíamos convertir en virtud el problema que hemos creado con esta enseñanza, permitiendo que la exposición que Pablo hace, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la soberanía de Dios en su elección y sobre la perdición, nos lleve a apreciar la grandeza de Dios. Porque a veces sus propósitos son a veces incomprensibles, pero en vez de sorprendernos porque Dios escoge a uno o a otro, deberíamos glorificarnos porque nos ha escogido. Deberíamos glorificarlo, porque nos ha escogido. Referente a los versículos 22 y 23, que dicen de la siguiente manera: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para su gloria. Dice que Dios preparó los vasos de misericordia, dice Él los preparó, pero dice que soportó a los vasos de ira. Esto quiere decirnos que el pecado de los vasos de ira, es decir, los no escogidos, los llevó a su destrucción. Pero ahora les hago una pregunta que deberían contestarse dentro de sí. ¿Deberíamos sorprendernos porque Dios salve a algunos? ¿De qué manera deberíamos sorprendernos? ¿Con enojo o con agradecimiento? Nuestro problema a veces es que la justicia es algo que deseamos y anhelamos solo
cuando nos han fallado a nosotros. Pero en el caso que estamos viendo ahora, en el que entendemos que si nosotros hubiéramos sido dejados a la deriva, no hubiéramos escogido al Señor, entendemos que los que fallamos somos nosotros. Porque si Dios estableciera su justicia sobre nosotros, ya nosotros no estuviéramos aquí. Pero Dios dio lo mejor de sí mismo, que es su Hijo, por la salvación de nuestra alma. Y te hago una pregunta, ¿Dios tenía la necesidad de hacer esto? ¿Estaba Dios obligado a entregar su Hijo por nosotros? No. Dios con su poder podía haber hecho otra creación, otra humanidad. Pero por misericordia no decidió eliminarnos a todos, sino que decidió salvarnos. Y cuando vemos la increíble misericordia del Señor, y quisiera que escucharan esto, y espero que esto los impacte como me impactó a mí. Cuando vemos el amor y la compasión de un Dios misericordioso, nosotros deberíamos tener mucho cuidado en decirle a un Dios misericordioso, Dios, tú no eres lo suficientemente misericordioso. Porque muchas veces, como esta vez, nosotros no necesitamos más explicación. Nosotros necesitamos humillación. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que se titula Siempre fuimos parte de su plan. Y está basado en los versículos 24 y 26 que se los leo a continuación. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino de los gentiles. Y como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto que estamos leyendo es bastante importante, y es que acá tenemos una sombra del Antiguo Testamento, porque esto que está relatando Romanos se encuentra en Oseas, que está en el Antiguo Testamento. Y si nosotros hemos leído Oseas por nuestra cuenta, o también si hemos participado en los matecitos cuando se habló y se estuvo estudiando el libro de Oseas, y a los que no se los recuerdo ahora, o a los que se lo olvidó, recordemos que Oseas por mandato, Oseas era un profeta de Dios, un profeta escogido por Dios. Y Dios le dio una orden, que fue casarse con una prostituta llamada Gomer. Y lo hizo con el propósito de dar una enseñanza a Israel. Luego Gomer tuvo, al tener su tercer hijo, el segundo varón, que se llamaba Lo-Amí, cuyo nombre significa no es mi pueblo. Dios le dice que llegará el día en que en el pueblo de Israel sería como la arena de la orilla del mar, imposible de contar. Y relata exactamente lo que está diciendo ahora, que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Lo que sucede después de que Oseas da esta profecía, Israel va cautivo, específicamente el reino del norte, es decir, las tribus del norte de Israel, por parte del juicio de Dios. Y a veces nosotros leemos las cosas y pasa con la Biblia, muchas veces con las otras cosas también pasa con otro tipo de textos, pero cuando leemos la Biblia, como que no tenemos el impacto realmente de lo que está sucediendo. Esto que le estaba diciendo Oseas y todo lo que le estaba siendo profetizado, podemos imaginarlo de esta manera. Imagínate tú, a ti mismo, que hoy tú eres sentenciado a pagar por todos los pecados que cometiste. Y mañana públicamente, no sé, por ejemplo, frente al Congreso, en la Plaza de Mayo, un lugar bastante abierto, público. Ahí la gente se va a reunir y va a ir a verte a ti, que vas a recibir el castigo de tus pecados. Y no solo eso, sino que tú debes por mandato
decir con tu voz cada mal pensamiento, cada mala acción que hayas hecho. Toda. Yo te aseguro, porque en mi caso también sería así, que me daría vergüenza hacer eso. Sería algo que no estaría dispuesto a hacer. Pero, ¿qué pasaría a ti? ¿Cómo te sentirías en ese momento, al estar imaginándote que te quedan unas horas antes de morir, obviamente, porque la paga del pecado es muerte? Y segundo, ser avergonzado delante de todas las personas por decir las cosas que hiciste. Aquella vez que prometiste algo y no lo cumpliste, aquella vez que mentiste para salir del paso o para quedar bien con tus amigos, aquella vez que estafaste a alguien, aquella vez que robaste a una persona, aquella vez que insultaste a una persona. Todo eso lo vas a tener que decir. Imagínate, o podemos hacernos memoria cómo sería ese momento para nosotros. Ahora te hago esta pregunta. ¿Cuál es nuestro deseo cuando escuchamos o vemos la injusticia ante nuestros ojos? ¿No les ha pasado ver injusticia ante sus ojos? Por ejemplo, cuando vemos, capaz en un video, si no les ha pasado físicamente, cuando vemos que un ladrón roba a un anciano indefenso que poca movilidad tiene. O cuando se conoce que un adulto abusa de un niño inocente, que no tiene conciencia de lo que está haciendo. ¿Qué pensamos? ¿Qué nosotros queremos cuando vemos esos actos de injusticia? Sinceramente. Queremos justicia, ¿verdad? Queremos juicio. Queremos que la persona pague por lo que hizo. Queremos la total condenación de esa persona. Bueno, te digo que eso es lo que tú deberías recibir. Porque así como la esposa de Oseas, Gomer, no dejó la prostitución a pesar de haberse casado con Oseas, así somos nosotros. Porque a veces nosotros preferimos las migajas en vez de la cena que el Señor nos promete. Nosotros preferimos comer de la basura en vez de aceptar la mesa del Señor en su palacio. Con el pueblo de Israel Dios cumplió su juicio. Y Dios les vuelve a tener misericordia y los llama nuevamente pueblo mío. Esto pasó luego después de que fueron cautivos. Y ahora Pablo cita esta sección del Antiguo Testamento y prácticamente nos dice, siempre fuimos parte del plan de Dios. Para que el que no entienda, cuando habla de judíos y gentiles, cuando está hablando de judíos está hablando de los israelitas, y cuando habla de gentiles habla de todos los extranjeros que no son judíos, es decir, toda la población mundial exceptuando los israelitas. Ahora vemos que lo que nos está diciendo Pablo es, desde antes, Dios ya los había escogido. Dios ya nos había escogido. Y no es que, como se puede pensar a veces, es como que Dios diga, bueno, tuve el plan de misericordia con los israelitas, no pasó. Bueno, les tengo misericordia, no pasó. Bueno, me cansé. Bueno, a sacar la carpeta del plan B. Gentiles. Listo. No es así. No es así, porque esto que acabo de recrear somos nosotros, que somos inconstantes, pero Dios es un ser totalmente constante. Nada de lo que Dios determina hacer no sucede. Porque como hemos visto, el pueblo de Dios no consta de una secuencia de genes como habíamos visto en los versículos pasados, ni de una nación física. Es decir, no es que los hijos de Abraham y de Isaac y de Jacob, y ahí había un gen que estaba ahí, llegó hasta nosotros, como había dicho Murilo la vez pasada. No se trata de eso. Es que Dios nos escoge antes de la fundación del mundo. Y no es que Dios, también como dijo Murilo la vez pasada, que nos escoge en el momento en que nosotros
por su misericordia lo aceptamos a Él. Es decir, Él pone en nosotros ese querer y en ese momento, listo, en la fecha específica, allí fue este escogido. No. Ya Dios determinó que nosotros íbamos a seguirle desde antes de que la luz apareciera en el universo. Antes de que lo que en la ciencia se conoce como tiempo y espacio existiera. Antes de que esas estrellas que vemos en la noche existieran. Antes que el frío, el calor, la temperatura, todo existiera. Antes de que todo eso existiera, Dios ya nos había escogido. Y esto nos muestra una característica de Dios que yo siento que es una en donde más podemos descansar, que es la inmutabilidad de Dios. ¿Se imaginan confiar en un Dios que no fuera inmutable? ¿Ustedes se imaginan que Dios fuera un Dios que hoy dice algo y mañana le dio una rabieta y ¡puf! Eliminó a la mitad del planeta? O ¡puf! Eliminó la creación y bueno, ahora voy a crear una nueva creación en Marte, o en Mercurio, en Venus. ¿Ustedes se imaginan eso? Nosotros viviríamos aterrados, diciendo, Dios mío, que no te dé una rabieta porque nos morimos todos. Sería desesperante. Suena gracioso, pero es desesperante. Sería muy desesperante. Qué bueno es Dios, que es inmutable. Y por eso nuestro último punto se llama Dios, gracias por tu misericordia. Está basado en los versículos 27 al 29 y dicen así. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, citando obviamente nuevamente el Antiguo Testamento, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos de ser y a Gomorra seríamos semejantes. Para los que no saben, Sodoma y Gomorra fueron unas naciones que fueron ciudades más que todo, que fueron destruidas por la mano de Dios por su maldad. Y les quiero leer nuevamente el versículo 29 en esta versión que me gusta cómo lo dice. Dice, si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. La humillación que tuvimos hace rato, hace 2 capítulos, no acaba acá. No. Acá hay más humillación para nuestros corazones orgullosos. Y es que lo especial del ver el remanente, digámoslo así, hay un grupo de personas, pero Dios solamente toma un poco. Y esto es algo que pasó con el pueblo de Israel durante toda su historia. Siempre solo unos pocos estaban fieles al Señor. Los demás decidían apartarse. Lo especial de este remanente no es el de decir, sí, Dios escogió a unos, sino es que Dios nos está demostrando que por más que el ser humano pelee, cuestione, haga objeciones, somos unos hipócritas. Porque todo lo hacemos encaminado en nuestro orgullo. Porque el deseo que tenemos de seguir al Señor es puesto por Él. Porque si no tuviéramos al Espíritu Santo en nuestro corazón, nuestro deseo no sería seguir al Señor con todo nuestro ser. El que Dios haya perdonado a una porción de personas no muestra que Dios fracasa, todo lo contrario. Porque si nos hubiera dado rienda suelta, nos está diciendo claramente el texto que ya hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra. Yo les hago una pregunta. Aquí sí me pueden contestar, en esta sí. ¿Ustedes han escuchado del imperio Xiongnu? Creo que lo pronuncié bien, Xiongnu. ¿Han escuchado del imperio Xiongnu? ¿Ustedes han escuchado de la civilización Harappa?
¿Han escuchado del reino de Axum? ¿Han escuchado del reino de Cush? Bueno, de todas las demás, solamente Gustavo. De todas las demás, en realidad todas, son civilizaciones perdidas, imperios gigantes que casi nadie recuerda. Y que casi no dejaron registros, algunos. Poderosos imperios en los pocos registros que tienen, que a casi nadie le interesan el día de hoy. Es imposible que nosotros no veamos la mano de Dios cumpliendo sus propósitos al pie de la letra en nuestras vidas, porque ¿cómo es posible que estos imperios que eran civilizaciones colosales, a nadie les importe, nadie las recuerde? ¿Cómo es posible que su mensaje haya sido preservado y haya preservado un pequeño número de escogidos durante las eras sin perderse, sin olvidarse, sin desviarse a la perversión total para siempre? Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué le reclamamos a Dios? Si nos lo repetimos una y otra vez, es porque necesitamos repetirlo una y otra vez. Si dependiera de nosotros, no estuviéramos acá. No tuviéramos un propósito, no tuviéramos rumbo. Ahora podemos entender su justicia. Porque nosotros, mereciendo un castigo eterno, deberíamos desear ese castigo, como cuando vemos la injusticia ante nuestros ojos y deseamos castigo para una persona. Con ese deseo nosotros deberíamos desear el castigo que merecemos nosotros. Podemos entender totalmente la justicia de Dios, en entender que nosotros somos culpables, pero lo que no podemos entender es su misericordia. Porque si teniendo culpa, mereciendo la perdición total para siempre, ¿por qué Dios tuvo misericordia de nosotros? Ahí es donde deberíamos poner el foco. Como conclusión, ¿qué podemos entender de todo esto? Que nuestra necedad empieza cuando no vemos la gran distancia entre Dios y nosotros. Dios conoce todas las cosas. Nosotros ni siquiera sabemos qué va a pasar en una hora de acá. No tenemos idea de qué va a suceder. Dios es un Dios omnisciente y Él lo conoce todo. Y no hay nada que se le escape. Nosotros somos los impotentes. Él es el omnipotente. Nosotros somos los pecadores. Dios es el santo, santo, santo. La grandeza de Dios es infinita. Sería un chiste querer reclamarle algo a un Dios infinito, en el cual nosotros no tenemos jerarquía. Es que ni siquiera nosotros tenemos control fuera de nuestro pequeño mundo y fuera de nuestro diminuto universo. Y yo quiero dejar en claro que no debemos malinterpretar o desviar el foco de esta enseñanza. Nosotros debemos rendir nuestra vida en total sinceridad a nuestro Dios, porque van a venir dudas a nuestra mente, van a venir. Y nuestro deber es acercarnos con humildad ante nuestro Dios y decirle: Dios, necesito que me enseñes. Dios, enséñame. El plan de Dios es perfecto. Como vimos en los versículos anteriores, ya Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, como vimos hace unas prédicas anteriores. Pero nosotros no debemos nunca olvidar que la diferencia entre nosotros y los no salvos es la misericordia de Dios. Es lo único que es diferente entre tú
y una persona que no es salva. ¿Sabes qué significa eso? Que no hay nada especial en ti. Porque no hay nada que tú puedas hacer para merecerte más la salvación. Es increíble que hasta donde nosotros estemos, Dios no nos ha dado lo que merecemos. Y ustedes van a decir, ¿cómo que no nos ha dado lo que nos merecemos? ¿Quieres que Dios te dé lo que te mereces? No me respondan, por favor. ¿Sabes por qué Dios no te ha dado lo que tú te mereces? Porque se lo dio a su Hijo Jesucristo. Porque Cristo recibió la ira de Dios, totalmente palpable y real. Eso es lo que nosotros merecíamos. Y ahora Él ha pagado una gracia que nosotros no merecemos. Pero por misericordia nosotros recibimos. Es hermoso como dice el versículo que Él es el alfarero que hace los vasos y vasijas honrosas. Y ahora sí, nosotros somos esos vasijas honrosas, como está diciendo el versículo, en donde Dios ha depositado su gracia en nosotros. ¿No crees que esa es la manera en que deberíamos vivir? ¿No deberías vivir tú mostrando al mundo la gracia con la cual has sido escogido? ¿No deberías vivir en constante honra y alabanza a nuestro Dios? Te dejo esta pregunta para la reflexión. ¿Vives tú honrando al Dios Todopoderoso? Ahora, para aquellos que no son seguidores de Cristo, hay una buena noticia. John Piper dice que no hay ningún incrédulo que sea tan malo como para poder decir en respuesta al Evangelio, es que yo no puedo ser elegido. Es que yo soy demasiado malo. Es que yo he pecado demasiado. A nosotros Dios nos ha sacado del mismo lugar en donde tú te encuentras. El amor de Dios es más grande que el peso de nuestros pecados. En vez de pensar si eres escogido o no lo eres, deja de martillar tu mente con esto. Sencillamente ven a los pies del Señor. Puedes pensar en tu mente, pero es que Dios me va a recibir. Dios me va a aceptar. Es que yo le he dicho demasiadas cosas a Dios. Le he dicho demasiadas cosas a Dios en contra de Dios. He hecho un montón de cosas. He mentido demasiado. He hecho una cosa o lo otro. Su palabra dice en Juan 6:37, el que viene a mí yo no le echo fuera. Y para cerrar, tenemos un ejemplo de cómo acercarnos a nuestro Dios. Dios es nuestro amigo, pero no un amigo como lo vemos humanamente. No olvidemos que Él es un Dios todopoderoso. Él es el único Dios todopoderoso. Y recordemos el versículo que leía Jonathan, donde dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y con respecto a las dudas que pueden haber en nuestra vida, recordemos que Dios es un Dios infinito. Intentar entender a Dios a cabalidad puede hacer que nos volvamos locos, porque Él es un ser infinito que escapa de nuestra mente. Escapa de nuestra comprensión.
escapa de lo que nosotros humanamente podemos medir. Romanos 11, 33 al 36 dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolverle algo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor, poderoso, soberano y más grande que nuestra mente o comprensión. Dios mío, gracias por saber que podemos descansar en tu poder. Gracias, Señor, porque en esta oportunidad que tenemos de escuchar tus verdades, las tomamos como una humillación para nuestro corazón, entendiendo que tú eres un ser que va mucho más allá de lo que podamos pensar. Tú eres un ser que va mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer, decir o creer que eres. Tú vas mucho más allá. Dios mío, gracias por tu infinita misericordia que ha permitido que seamos alcanzados. Gracias, Señor, porque pudiste haberlo dejado en nuestras manos, pero hubiéramos perecido. Tuviéramos nuestra mente entenebrecida y no quisiéramos saber nada de ti. En nuestro orgullo e incredulidad diríamos cualquier cosa. Pero gracias por aceptarnos. Señor, gracias porque al que viene a ti tú no lo echas fuera. Gracias por tu infinita misericordia y tu amor. Gracias por escogernos. Gracias por haberlo hecho así, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén.